y es el arte de hacer buenas obras. No buenas obras de literatura o buenas obras de pintura, sino el arte de hacer buenas obras, buenas acciones. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla precisamente de esto y el que quiero compartir con ustedes. Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que antes de continuar me gustaría hacer una oración y pedir que el Señor nos guíe y que nos hable a través de este pasaje. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo allá en la universidad. Quiero pedirte, Padre, que hables a sus corazones, que te manifiestes entre ellos para que podamos ser hacedores de buenas obras. En tus manos estamos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hacer buenas obras es un arte. ¿Cómo es esto? Es un arte. Dice que somos diseñados, estamos hechos, estamos capacitados, estamos preparados para hacer buenas obras. Pero ¿cuáles son las condiciones que debemos de tener para que nosotros seamos hacedores de buenas obras? Porque no es tan fácil como se me ocurrió esto, lo voy a hacer y ya, es una buena obra. No. Las buenas obras son las que Dios dice que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a ver cómo no es fácil. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no enseñamos en tu nombre? ¿No dimos devocionales? ¿No compartimos la palabra de Dios? ¿No dimos conferencias en tu nombre? Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y Dios les va a contestar, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo les llama? Hacedores de maldad. Si se supone que enseñar la palabra, echar fuera demonios y hacer milagros no son malas obras, pero Dios los calificó como que no los conocía y que lo que habían hecho eran malas obras, hacedores de maldad. Ahora hay otro pasaje interesante también en 1 Corintios capítulo 13, conocido como el capítulo del amor. Versículo 3 dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es como que si un millonario de la época, Bill Gates, Carlos Slim, no sé quién, diera todos sus millones para los pobres y no tiene amor, que es Dios, de nada le sirve. Podría ser útil para los que van a recibir el dinero, pero aquella obra no tiene consecuencias eternas. Ese es el punto. Ahora, ¿qué hace que las buenas obras de los hombres sean consideradas delante de Dios como maldades? ¿Cómo es que Dios evalúa las cosas? Porque no se ven de esa manera. Quiere decir que Dios tiene una perspectiva totalmente diferente, y eso es lo que quiero que nosotros captemos. ¿Por qué razón la justicia de los hombres son trapos de inmundicia para Dios? ¿Por qué razón las buenas obras de los hombres son maldades delante de su presencia? Vamos a ver entonces cuál es el arte de hacer buenas obras. Para esto vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe, y vamos a orar. Padre, estamos en tus manos pidiéndote que nos enseñes cómo hacer buenas obras, lo que tú has preparado de antemano y que quieres que las hagamos, para que todos los que estamos aquí escuchando podamos ser hacedores de buenas obras. Eso es nuestro anhelo, Padre, enséñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Muy bien, en primer lugar vamos a hablar acerca de las buenas obras. Las buenas obras no nos salvan a nosotros. Las buenas obras no sirven para la salvación. Yo sé que esto muchos ya lo saben y a veces lo damos por sentado, pero yo quiero aclararlo. Las buenas obras no sirven para salvación. Y podría dar muchas explicaciones, pero solamente quiero sacar un versículo allí en el libro, en el mismo libro que estamos estudiando nada más, pero unos versículos anteriormente. En Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Oiga bien, gracia y fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe, es de vosotros. Dice, pues es don de Dios, es una obra de Dios, es un deseo, es un anhelo, es según la voluntad de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es esto de la salvación? Para que nos quede claro a muchos de nosotros. Dice aquí, gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dos palabras que quiero enfatizar, gracia y fe. Gracia y fe. Y una viene después de la otra. Pero vamos cómo funciona. Cuando una persona está leyendo su Biblia, cuando alguien está escuchando un mensaje, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios está trabajando en nuestro corazón. Dios está usando la palabra de Dios que se está compartiendo y está enseñándonos dentro de nuestro ser. Dios está inclinando nuestro corazón hacia aquella palabra para que la entendamos, para que en toda su dimensión la podamos comprender y que aquella palabra que estamos nosotros recibiendo esté dando su efecto. ¿Y cuál es el efecto? Es el efecto de producir fe. Entonces Dios está enseñándonos por medio de la palabra de Dios a creer en Él, a tener fe. Dios actuando, ese poder, esa influencia, esa capacidad que Dios tiene de trabajar internamente dentro de una persona, se llama gracia. Porque por gracia sois salvos. Dios me pone en mi corazón el querer escuchar, el querer poner atención, inclinar mi corazón hacia Él. Ese trabajo interno no lo hago yo, lo hace Él por su gracia. Y esa gracia que me permite escuchar la palabra, eso me genera fe dentro de mi corazón. Yo tengo entonces ya la suficiente fe para creer en Cristo. Y de esa manera el Padre me enseña, mientras la palabra de Dios es expuesta, Él me enseña a tener fe y me inclina mi corazón hacia Jesús. O sea, el Padre me trae a Jesús, a Cristo, y Cristo me recibe. Es lo que dice la palabra de Dios en Juan 6:44 y versículo 45. Dice, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, por medio de la gracia, que es la gracia de la salvación. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Qué interesante, el Padre lleva a las personas por su gracia y por esa fe generada por su gracia a Cristo. Y Cristo dice que todos los que mi Padre me da, yo no rechazo a ninguno, sino que lo recibiré y yo le daré la salvación. La salvación no tiene que ver con obras.
sino simple y sencillamente por la gracia de Dios y por la fe que genera esa misma gracia en nuestro ser. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo, fuimos ministrados por la gracia de Dios dentro de nosotros. Gracias a Dios que no fuimos rebeldes, que no resistimos a su gracia, porque ahora disfrutamos de la salvación tan grande que es tener a Cristo en nuestro corazón. Así que tuvimos este regalo, este galardón, este premio de la salvación en nuestro corazón, todo por gracia de Dios. La única obra que nos salva, la única obra que nos da la salvación es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él murió en la cruz para darte a ti y para darme a mí el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Esa es la obra que nos da la salvación. Así que las obras no nos salvan. Dejado esto bien claro, vamos al segundo punto. El segundo punto es que las obras son una evidencia de la salvación de una persona. No nos salvan, sí, pero cuando las obras están presentes, dan a entender de que esa persona ya es una persona transformada, regenerada, cambiada, nacida de nuevo, que recibió a Cristo en su corazón. Dice la Biblia en Mateo 7, versículos 17 y 20, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Las buenas obras que Dios hace en nuestro ser. Entonces todos los cristianos hemos sido creados, formados, fabricados para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. No cualquier obra, como decíamos, sino las que Dios ha preparado. Quizás una pregunta que podríamos hacernos a este punto sería, ¿cómo hacer las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos? O las que Él ha preparado. ¿Cómo hacer las obras que Él ha preparado? ¿Cómo hacerlas para que sean consideradas buenas obras? Porque uno hace una buena obra y es una mala obra. Otro hace otra buena obra y dice Dios, no, eso no te sirve. Entonces, ¿cómo hacer las buenas obras? ¿Okay? Vamos a ver. Directamente dice la palabra de Dios acá que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos un poder especial. Recibimos una influencia divina que actúa en todo aquel que tiene a Cristo, actúa dentro de su ser y ese poder le da el querer como el hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Ese poder que actúa en nosotros, que se manifiesta dándonos el querer, el desear hacer a las cosas, como en la capacidad para realizarlas, eso se llama gracia. Es la gracia. Esa gracia es el poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Gracia es un poder, es una influencia divina actuando en la vida del creyente para hacer las cosas que Dios ha preparado con anticipación. Muy bien, ahora entiendo. Dios me pone el querer, pero también me da la capacidad, el poder para realizarlos. Sí, es perfectamente eso. ¿Cómo hacerlas? Bueno, es por medio del mismo poder que Dios da. Eso es lo que Dios quiere. Quiere decir entonces que las buenas obras son aquellas que se realizan por medio de la gracia de Dios en tu vida y en la mía. Solo los que tienen a Cristo en su corazón poseen ese poder, esa gracia. Por eso Pablo enfatiza tanto
que la gracia de Cristo abunde en vuestros corazones. Que la gracia sea sumada en sus vidas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos permite actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, gracia, de amor y de dominio propio. Entonces, si Dios me da el querer hacer las cosas, pero también me da el poder para hacerlas, hay gente que se queda nada más queriendo hacer las cosas y hasta ahí llegó. Pero Dios también te da el poder para que no te quedes nada más con el deseo, para que la realices y veas una obra completa realizada. Dice la Biblia, allí en 1 de Pedro 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme las palabras que Dios da. Y si alguno ministra, o sea, si alguno hace algo, que lo haga conforme el poder que Dios da, es decir, la gracia de Dios que actúa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de esta forma que actúa la gracia de Dios, no en el poder de la carne, porque esas son las obras de la carne, pero las obras de Dios son hechas por Dios mismo, por su poder actuando en nuestro corazón. Por eso dice, conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro nos da la clave aquí. Si hago las cosas por medio del poder de la gracia de Dios, de esa influencia divina en mi corazón, entonces lo que yo estoy haciendo son buenas obras. ¿Sí? ¿Entiendes cómo es esto? Entonces, las buenas obras son importantes realizarlas y es bueno hacerlas. ¿Por qué? Y buscarlas, procurarlas. ¿Por qué? Tienen muchísimos beneficios, entre otros. Te voy a explicar lo siguiente. Primeramente, manifiestan realmente que una persona ha nacido de nuevo. Las buenas obras. En segundo lugar, son una expresión de gratitud del creyente para con su Salvador Jesucristo. También las buenas obras hablan de un deseo de consagración de parte del creyente hacia Dios. También por medio de las buenas obras, que podría ser enseñanza, podría ser oración, podría ser cualquier tipo de ministración, nosotros estamos edificando a las demás personas, a los hermanos. También las buenas obras nos sirven para dar luz, o sea, ilumina a los que están en oscuridad en este mundo. Las buenas obras hacen que la gente se dé cuenta que ya no somos los mismos, que hemos cambiado, que hay algo nuevo en esto, que ya no, las cosas viejas pasaron aquí, aquí todas son hechas nuevas. Ese conjunto de obras que estamos haciendo dan a entender que soy una nueva persona. A esta transformación se le llama la regeneración del Espíritu Santo en tu vida. Así que estas buenas obras, también ese conjunto de buenas obras, esa trayectoria diferente que tiene una persona cuando se encuentra con Cristo, que nosotros le llamamos la conversión, esa conversión hace que nosotros hagamos nuevas obras, buenas obras. En otras palabras, esas buenas obras nos dan calificativos a nosotros. Por ejemplo, la gente puede decir, ¿cómo ha cambiado? Es una persona diferente. Ya somos una nueva criatura. Eso hace que nosotros podamos tener un buen testimonio. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo estas cosas en nosotros, no nosotros con nuestra autoridad, nuestro poder, porque no las hacemos para honra y la gloria nuestra, sino es para Él. Entonces, haciendo las buenas obras, glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos. Damos la honra y la gloria a Dios. Esto es el propósito principal de las buenas obras. Otra es que las buenas obras nos permiten materializar o hacer
que nuestra fe, que no es visible, hacer que nuestra fe sea visible delante de los ojos de aquellos que están alrededor nuestro. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, lo que sea, los vecinos, ellos van a poder ver que mi fe es real. Como dice la Biblia, por fe hizo esto, por fe hizo esto. Abraham por fe hizo, Moisés por fe hizo, Enoc por fe hizo. Entonces van a decir, tú por fe hiciste esto. Las buenas obras son el resultado de mi fe. Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Si hacemos obras, buenas obras, entonces estamos demostrando la fe a las demás personas. Además, las buenas obras nos permiten edificar, formar, desafiar, mostrar a los demás que mi nueva naturaleza es totalmente diferente a la otra naturaleza que yo tenía antes. Soy una persona diferente. Dios me ha cambiado. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, la otra pregunta podría ser, ¿cuáles son las buenas obras? Porque, bueno, ya me entusiasmé, quiero hacer las buenas obras. Pero, ¿cuáles son? Bueno, dejemos que la palabra de Dios misma nos diga cuáles son. Primeramente, es el Espíritu Santo que nos guía, porque Él nos da el querer como el hacer. Entonces, vamos a mencionar algunas de ellas. Primeramente, podemos mencionar visitar a los enfermos, mostrar amor a las demás personas. Visitar y ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Por ejemplo, hablando de viudas, un ejemplo claro de esto es la vida de Dorcas. Dorcas era una mujer que confeccionaba ropa. Y dice la Biblia, quiero leerles este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a encontrar en el versículo 36, el libro de Hechos 9:36, la vida de Dorcas. Dorcas era una excelente persona, pero pues resulta que Dorcas murió. Y dice así como era ella, el versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Óigame, hacía buenas obras y hacía limosnas. ¿Cuáles eran las buenas obras de ella? Vamos a ver versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué es lo que había sucedido? Cuando murió, ahí estaba Dorcas y las viudas llegaron y estaban llorando alrededor de ellas y se mostraban la ropa que ella les había confeccionado. Oye, ayudar a las viudas, dice que ella abundaba en buenas obras y una de esas obras era ayudar a las viudas, les regalaba ropa a las viudas. Podemos nosotros igual también pensar quiénes necesitan ropa, quiénes necesitan apoyo, quiénes necesitan algún tipo de ayuda, que con amor nosotros podemos ofrecerlo. Entonces aquí esta mujer Dorcas nos deja un ejemplo claro de lo que son las buenas obras. Ahora dice que también mantenerse sin mancha en este mundo también es una buena obra. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, o sea, es un hombre espiritual, un hombre que es guiado por Dios, es aquel que visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y se guarda sin mancha de este mundo. O sea, una buena obra es vivir en santidad. Es una buena obra. Ayudar a los necesitados, a los huérfanos, al extranjero, a las viudas, a los siervos de Dios. Es bueno también, dice la Biblia, que en Juan, en tercera de Juan, nos habla, todo el capítulo habla de cómo ayudar a los siervos de Dios. Todo lo que es para la expansión del evangelio son buenas obras. Todo lo que es para edificar, para formar discípulos, para enseñar, todo son buenas
obras. Entonces, esas son las buenas obras. Son aquellas expresiones prácticas de la misericordia que Dios pone en nosotros para con aquellas que lo necesitan. Dios quiere que mostremos amor y cariño a estas personas. Entonces, esas son las buenas obras. Entonces sabemos cómo hacer las buenas obras, ya sabemos cuáles son las buenas obras. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes también otra utilidad importante de las buenas obras, que las buenas obras son la base para los galardones que vamos a recibir en el cielo. Así, las buenas obras no sirven para salvación. Las buenas obras son aquellas que Dios quiere que nosotros hagamos, o sea, las que Él ha preparado de antemano. Las buenas obras son un testimonio, son una evidencia de nuestra salvación. Y en tercer lugar, las buenas obras son base para para recibir galardones cuando estemos allá en el tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios, hablando acerca del tribunal de Cristo, que estas buenas obras, ahí en Mateo 7:17, dice, así todo, en Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Las obras nos van a servir para poder recibir galardones, buenas obras, no haber hecho muchas cosas buenas, no, esas cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, esas buenas obras son las que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, en el cielo, quiero decirles que en el cielo no hay igualdad. ¿Cómo? ¿No somos todos iguales delante de Dios allá en el cielo, no? Y que ya todos vamos a ser igual. No, tampoco. No hay, los conceptos de igualdad son más humanos que divinos. ¿Por qué? Porque en el cielo unos van a recibir muchos galardones, otros van a recibir bastantes coronas, van a recibir recompensas de acuerdo a su fidelidad aquí en la tierra. Ahora, muchos fueron fieles, pero hay otros cristianos que su trayectoria más bien describe a un no creyente que a una persona consagrada, uno nacido de nuevo. Entonces no sería justo que todos allá fuéramos iguales, cuando otros fueron más fieles al Señor aquí que otros. Entonces quiere decir que estos galardones, coronas y obsequios que Dios nos va a dar allá, nos van a hacer la diferencia. Y nos van a permitir a nosotros disfrutar de esto para vivir la eternidad en una forma más hermosa, más plena. Entonces no todos somos iguales. Ahora, quiero recordarles o decirles, no es la naturaleza de las obras lo que hace una buena obra, sino la naturaleza del que las hace. Porque si una persona no ha nacido de nuevo, la gracia de Dios no está en él. Por lo tanto, por más cosas buenas que haga, Dios no se las va a considerar como buenas obras. Y menos le van a servir para recibir galardones en el cielo. ¿Por qué? Porque nunca va a llegar a ese lugar. La gracia de Dios es la que hace estas cosas. Y Dios es el que ha determinado hacer estas cosas. Por ejemplo, hay personas que predican el evangelio. Hay personas que predican un mensaje. Pero el mismo Carlos Spurgeon dijo que él pensaba que había predicado muchos mensajes por los cuales no iba a recibir nada en el cielo. Porque a veces se predican los mensajes como para recibir aplausos de los hombres, para ser vistos de los hombres, para ser reconocidos de los hombres, y el Señor va a decir, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Entonces no hay recompensa en el cielo porque necesitamos nosotros tener esa disposición del corazón, esa actitud correcta para poder decir, esto es para
la honra y la gloria del Señor. No es para ser visto de los hombres. Y aún él mismo decía, Carlos Spurgeon, que a veces predicaba un mensaje para que la gente dijera cuánta gente acepta a Cristo cuando predica Carlos Spurgeon. Pero eso, dice, era una motivación personal. Probablemente esa no me la toma en cuenta el Señor. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, que son buenas a los ojos de los hombres, preguntémonos, ¿con qué actitud estamos haciendo estas cosas? ¿Cuál es nuestra motivación en el corazón para hacer una buena obra? Preguntémonos, ¿tengo a Cristo en mi corazón? ¿La gracia de Dios está haciendo esto? ¿O es solamente puro humanismo? Pura beneficencia. No hay espiritualidad en medio de todas estas cosas. Entonces, las dos personas pueden estar haciendo lo mismo y tener consecuencias totalmente diferentes. Dijo el Señor que habían personas que daban su diezmo, pero cuando daban su diezmo sonaban trompeta para que la gente los viera. Y el Señor les dijo, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Hay otros que hacían oración en público y las hacían largas para que largas las oraciones para que la gente los viera. Y dice el Señor, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Hay otros que ayunaban y demudaban su rostro y se ponían así como pobrecitos que no han comido nada para demostrar que habían ayunado. ¿Para qué lo hacían así? Para ser vistos de los hombres. Y el Señor les dijo, de cierto les digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la motivación con que estamos haciendo las cosas? Podemos participar en la obra del Señor económicamente, podemos orar con el Señor y podemos también alabarlo, bendecirlo, predicar, podemos dar nosotros lo nuestro, pero la pregunta es, ¿cuál es tu motivación? ¿Con qué motivación estás haciendo estas cosas? Y esto es lo que quiero que pensemos. Ya sé que las obras no me sirven para salvación, que las obras solo reflejan la verdadera naturaleza de una nueva persona en Cristo y que las obras sirven para recibir galardones en el cielo, pero entonces, ¿con qué motivación estamos haciendo las buenas obras? La pregunta principal es, ¿para Dios son buenas obras o solamente a tu criterio y al ser humano son buenas obras? Evaluémonos, pensemos cómo poder ser nosotros hacedores, artistas de buenas obras, agradables delante de Dios. Son aquellas que son hechas por medio de su gracia y son aquellas no que el hombre quiere hacer, sino aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Te agradezco muchísimo tu atención, que el Señor te bendiga y que tu vida esté llena de buenas obras, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros llevemos fruto y que llevemos fruto en abundancia, muchas buenas obras para su honra y para su gloria. El Señor te bendiga.